Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Gracias al Señor, ¿verdad? Debemos estar agradecidos al Señor por estos sábados que estamos pasando, ¿verdad? Y que tenemos un lugar donde congregarnos. Qué bendición, ¿no? Así que, como lo dice su palabra, recordemos, hermanos, que lo dice la palabra de Dios. Jehová está en su santo templo. ¿Y qué sigue diciendo? Calle delante de Jehová toda la tierra. O sea, en otras palabras, el Señor nos está mandando a ser como reverentes, ¿verdad? Especialmente cuando vamos a escuchar su palabra. Y en esta mañana, hermanos, voy a hacer una pausa en la serie de mensajes que estoy presentando del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18, porque estudiando el Señor me impresionó a presentar este mensaje, y justo este mensaje que voy a presentar coincide con la escuela sabática, con la escuela sabática que estamos estudiando, ¿no? Justamente como se estaba estudiando hoy, ¿verdad? Como cuando Jesús fue llevado ante Pilato, ante Herodes, ¿verdad? Que ya iba a ser crucificado. Y fíjense, hermanos, que todo como que está coincidiendo, porque también en la lectura del deseado toda la gente los viernes en la sociedad de jóvenes, también estamos en los capítulos finales de la historia de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y fíjense, hermanos, y hablando de eso, ¿por qué traigo este mensaje? Hermanos, fíjense bien lo que dice el deseado de toda la gente. Voy a comenzar el mensaje leyendo 2 citas de aquí de este libro, un libro muy importante que yo considero que deberíamos nosotros de estudiarlo no una, sino varias veces. Y yo creo que una de las cosas que estamos haciendo aquí, y qué bueno que aquí en la sociedad de jóvenes se está estudiando este libro, yo sugeriría que una vez que se termine este libro se vuelva a repetir, sugiero yo, ¿no? Pero ya va a depender de la decisión, ¿verdad?, de cada quien, de la sociedad de jóvenes. Pero es un libro muy importante, hermano, que nosotros necesitamos repasar una y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros, como pueblo, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra, tenemos que ser transformados. O sea, nuestro carácter tiene que ser transformado a la imagen del carácter de Cristo. En otras palabras, tenemos que reflejar su carácter antes de que lleguemos a la gran prueba por la cual ha de pasar el pueblo de Dios. Y como se ha dicho, hermanos, estamos viendo las señales de los tiempos nos dice que el Señor está pronto por venir, porque miren todo lo que está sucediendo. Está muy cerca la imposición del decreto dominical, o sea, la gran crisis por la cual ha de pasar el pueblo de Dios. Pero fíjense, hermanos, lo que dice aquí, la importancia que tiene estudiar la vida de Cristo. ¿Ok? Escuchen lo que dice el deseado de toda la gente en la página 63. Dice lo siguiente: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales, así como estamos estudiando ahora mismo. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. ¿Se dan cuenta cuál es el efecto que trae cuando nosotros estudiamos el sacrificio de Cristo? Dice aquí que mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, o sea, el sacrificio cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, nuestra confianza en Él será más constante. Y cuando hablamos de confianza, recuerde que la confianza y la fe van de la mano, ¿verdad? O sea, en otras palabras, nuestra fe va a aumentar mucho más. Dice que se reavivará nuestro amor, y es una de las cosas que nosotros como pueblo necesitamos. Acuérdense bien, hermano, cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios que salva, hermano, nosotros necesitamos primeramente tener el amor de Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué? Recuerden que la base, o sea, ¿cuál es el centro de la ley de Dios? El amor, ¿verdad que sí? ¿En qué se resumen los 10 mandamientos?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿verdad? Y el segundo mandamiento es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso dice aquí que cuando nosotros contemplemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice que se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Oh, hermanos, por eso es importante que nosotros contemplemos ese gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Porque nosotros, en teoría, nosotros sabemos, y yo creo que no solamente nosotros, yo creo que todas las religiones que profesan el nombre de Cristo, usted les pregunta y ellos le van a decir, bueno, Cristo fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Todas las religiones que profesan el nombre de Cristo saben eso. Pero realmente nosotros hemos contemplado, hemos estudiado cuán profundo es este sacrificio, cuál es el objetivo de este sacrificio, por qué el Señor murió por nosotros. Bueno, recuerden, eso va a ser el estudio por todas las edades. Estamos hablando de por toda la eternidad. Hermanos, vamos a tener este tema, o sea, el tema principal de estudio en toda la cristiandad, en toda la eternidad, va a ser el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y escuchen lo que dice en la página 11, dice lo siguiente: el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. O sea, ¿qué es lo que va a ser, hermanos, el tema por toda la eternidad? Como lo dice aquí, el estudio va a ser, hermanos, el misterio del amor redentor. O sea, que en otras palabras estamos viendo que el amor de Cristo reflejado en ese gran sacrificio, ese va a ser el tema por toda la eternidad, ¿verdad? Y sigue diciendo, tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron, o sea, está hablando tanto nosotros, o sea, los redimidos, como los seres que nunca cayeron, estamos hablando de los ángeles, ¿verdad? Dice claramente, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que el manso y humilde y que en el manso y humilde se manifestará el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que tiene especialmente de estudiar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Hay muchas lecciones que se desprenden de esta historia, que a veces, la tomamos como una historia, pero esto realmente, hermanos, se escribió para ¿quiénes? Para los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Y dice que en toda la Biblia, todos los temas tienen que ver con el gran sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fíjense, hermanos, para que nosotros veamos que este tema del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, muchos creen que no es verdad presente, porque piensan que solamente la verdad presente son las profecías. Pero miren, escuchen lo que dice aquí la matutina Dios nos cuida en el día 23 de enero. Escuchen lo que dice esta matutina hablando de la importancia que tiene este tema sobre todos los temas. Es decir, que este tema está relacionado, es el centro de cualquier mensaje, de toda nuestra doctrina. El centro de nuestra doctrina está contenido en el gran sacrificio que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Escuchen lo que dice. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en torno a la cual se reúnen todas las otras. Para poder comprender y apreciar correctamente toda verdad de la palabra de Dios,
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, deben ser estudiadas a la luz que fluye de la cruz del Calvario en relación con la extraordinaria verdad central de la expiación efectuada por el Salvador. Los que estudian el maravilloso sacrificio del Redentor crecerán en gracia y conocimiento. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene este tema? ¿En qué vamos a crecer cuando estudiamos este mensaje que tiene que ver con el sacrificio de Jesús? Vamos a crecer, como dice aquí, en gracia y conocimiento. Sigue diciendo: os presento el grandioso monumento de misericordia y regeneración, salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz del Calvario. Este debe ser el tema de todo discurso. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo está relacionado este mensaje en toda la Biblia? Estamos hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, como estábamos estudiando en estos días, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que se hacía? ¿Cuál era el método o cuál era la forma de expiar el pecado? Era a través de un sacrificio, ¿verdad que sí? Como se estaba estudiando lo del santuario anoche. O sea que usted pecaba y usted tenía que ofrecer un animalito por su culpa. Y ese animalito, el sacrificio de ese animal, ¿verdad?, apuntaba ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Es decir, ese animalito era un símbolo del gran sacrificio que más tarde iba a hacer nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz. Sigue diciendo: Jesús está invitando y atrayendo hacia sí mismo, por medio del Espíritu Santo, los corazones de jóvenes y ancianos. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el Señor ahora mismo? A través de haber sido exaltado en la cruz del Calvario, quiere atraer a todos, tanto jóvenes como ancianos, como todo ser humano. ¿Quiere atraerlo hacia dónde? Hacia la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice aquí: cuando se predica a Cristo crucificado, se demuestra el poder del Evangelio por la influencia que ejerce sobre el creyente. En lugar de permanecer muerto en sus errores y pecados, se despierta. ¿Qué es lo que va a hacer despertar al pueblo de Dios? Porque estamos en un letargo espiritual, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que nos va a despertar a nosotros, hermanos? Cuando nosotros contemplamos a Jesús en la cruz del Calvario, cuando estudiamos ese gran sacrificio y por qué Él lo hizo por cada uno de nosotros. Sigue diciendo: colocad al hombre del Calvario en alto y aún más alto. Hay poder en la exaltación de la cruz de Cristo. ¿No decimos amén por eso? ¿Verdad? Bien, hermanos, entonces dicho esto, ¿verdad? Vamos a comenzar buscando en nuestras Biblias en Lucas capítulo 23 y vamos a leer el versículo 33. Este versículo nos habla de que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 23, versículo 33. Escuchen lo que dice. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que podemos nosotros contemplar aquí? O sea, que cuando llegaron al lugar de la calavera, o sea, en el lugar donde era la crucifixión, ¿verdad? En Lucas capítulo 23, versículo 33. Dice claramente que cuando lo crucificaron, lo pusieron a él en el medio y un malhechor lo pusieron a la derecha y el otro lo crucificaron a la izquierda. O sea, ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿quiénes fueron los que solicitaron que Cristo fuese crucificado en el medio? Los mismos líderes de la nación judía, ellos querían crucificarlo en el medio para exaltarlo como el más grande de los malhechores. O sea, ellos lo querían poner a él como un malhechor, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. O sea, lo estaban exaltando. En ese momento, Cristo, cuando fue levantado en esa cruz, hermanos, y en medio de esos dos malhechores, ellos lo que estaban haciendo era exaltándolo como el Salvador del mundo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Mateo capítulo 10, versículos 38 al 42.
Perdón, 35 al 39. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que no ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, ¿qué le pidieron Jacobo y Juan al Señor? Ellos querían sentarse, escuchen esto, querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero ellos no sabían lo que ellos estaban pidiendo, porque ellos le estaban pidiendo al Señor que en su gloria querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Ok? Ahora, hermanos, imagínense ustedes, ellos querían de una vez pasar, o sea, sin pasar por el sacrificio, ellos querían de una vez sentarse en la gloria, o sea, como saltando el orden del santuario. Ellos no querían pasar por el sacrificio. ¿Qué es lo primero que se encuentra cuando nosotros entramos por el santuario? Por la puerta. ¿Qué es lo primero? Está el altar de los sacrificios. O sea, hermanos, primero, antes de pasar por la gloria, antes de nosotros tener la gloria o disfrutar de la gloria de Dios, tenemos primero que pasar ¿por dónde? Por el sacrificio. ¿El sacrificio de qué? Hermanos, el Señor quiere, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, antes de disfrutar de la gloria, antes de sentarnos con Jesús, como lo quería Jacobo y Juan, uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿qué tenían que hacer ellos? Primero tenían que pasar por el sacrificio. Por eso fue que el Señor les dijo, no saben lo que piden ustedes. O sea, ¿ustedes pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Sí, claro que sí podemos. Hermano, pero ellos no sabían lo que ellos estaban pidiendo. Primero tenían que pasar por el sacrificio y tenían que seguir el orden del santuario, el orden de los muebles que están en el santuario, el sacrificio, el altar de los sacrificios, después el lavacro, después el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Pero no podían, hermanos, entrar de una vez al lugar santísimo. Por eso es que dice el Salmo 68, 24, y vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios y de mi Rey en el santuario. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros estudiemos esta doctrina, la doctrina del santuario. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el santuario está expuesto de una forma detallada todo el plan de la redención que el hombre necesita para alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso, hermanos, es que la sierva del Señor dice que nosotros no deberíamos de descansar hasta comprender plenamente la doctrina del santuario. ¿Y cuál es la iglesia a la cual el Señor le ha confiado esta doctrina? Solamente a nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de tener esta doctrina de la que carecen la mayoría de las religiones evangélicas. Por eso es que ellos no entienden el mensaje. Nosotros hemos tenido el privilegio de entender este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, hermano, esta doctrina tan importante como lo es la doctrina del santuario. Bien, vamos entonces a leer lo que va a ser el tema en esta mañana, cuyo título es Salvación en las últimas horas. Y vamos a ver realmente estos dos malhechores que fueron crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Escuchen bien lo que dice Lucas, capítulo 23, y vamos a los versículos del 39 al 43. Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Y dice así. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
mas éste ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de analizar estos versículos, quiero hacer énfasis especialmente en el versículo 43. Esta versión Reina Valera de 1960, voy a volver a leer aquí, ¿verdad? Como lo lee la versión Reina Valera de 1960, el versículo 43. Dice claramente: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos da a entender este versículo a nosotros cuando nosotros leemos este versículo así? O sea, que en el momento en que el ladrón estaba muriendo, ese mismo día se iba a ir ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad que sí? O sea, iba a ser salvo ese mismo día cuando muriese. Pero fíjense qué diferente lee la versión Nueva Reina Valera del 2000, que está más acorde con el original griego. Escuchen bien cómo dice este mismo versículo, pero en la versión Nueva Reina Valera. Dice así, y creo que también en la versión Reina Valera Gómez, que son las Biblias de estudios, este verso lee de la siguiente manera: entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? O sea, ¿qué era lo que le estaba diciendo Jesús a este malhechor que se estaba arrepintiendo? O sea, cuando le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que le contestó? Te aseguro hoy, o sea, en este día que me están crucificando, te aseguro hoy estarás, o sea, en el futuro, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven la diferencia? Ahora, con esto yo no quiero que ustedes duden de las versiones de la Biblia, porque aunque hay diferencias en las traducciones, sin embargo, hermanos, la esencia del versículo no se ha perdido, gracias al Señor. Por lo menos podemos entenderlo. Por eso fue que el Señor le dijo a los discípulos en Juan capítulo 5, versículo 39, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, por esa razón, hermano, el escudriñar es comparar un texto con otro. Muchas veces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no debemos depender de una sola versión. Debemos de tener otras versiones para poder nosotros comparar y poder llegar a una conclusión. Inclusive, hoy día tenemos acceso a los escritos originales. A través de la internet podemos nosotros consultar. O sea, hermanos, que nosotros no tenemos excusa para perdernos. Tenemos toda la luz para que nosotros podamos ser salvos, ¿ok? Muy importante. Bien, pero volviendo otra vez a esta historia, fíjense bien, hermanos, ¿qué estaba haciendo uno de los malhechores? El primero dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, si tú eres el Cristo, si tú eres el Salvador, ¿verdad? Bueno, sálvame, demuéstrame que tú eres el Cristo, demuéstrame que tú eres el Salvador. O sea, la misma actitud que tomaron los líderes judíos. Dice: bueno, si eres el Salvador del mundo, baja de la cruz entonces. Como le dijo Herodes, como le dijo Pilato. O sea, hermanos, estamos viendo que los mismos líderes, estamos hablando aquellos que tuvieron la luz, estaban, hermanos, injuriándole, estaban burlándose de él, estaban ridiculizándolo. O sea, los mismos de la verdad presente de aquel tiempo estaban ridiculizando al Señor en ese momento. Estaban llevándolo a la cruz, gritaron: crucifícale, crucifícale. Ellos mismos, la misma iglesia de aquel entonces que tenía la verdad presente, que tenía la verdad en ese momento, fueron los que lo llevaron a la crucifixión, al Señor, tristemente. Pero fíjense, hermanos, y por eso es que ese malhechor también se unió al clamor colectivo que había en ese momento de todos ellos. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
Pero fíjense lo que sigue diciendo. Dice, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y fíjense lo que le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, Jesús, sálvame de mis pecados. Hermanos, ese malhechor reconoció, fue el único que reconoció que el que estaba crucificado era nada más y nada menos que el Mesías que ellos estaban esperando. Hermanos, y este hombre no tenía toda la luz que tenían los líderes judíos. Este hombre no tenía la verdad presente y sin embargo este hombre se dio cuenta de que el que estaba crucificado al lado de él era el Salvador del mundo. Por eso fue que le pidió eso. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero ser salvo. Y por eso fue que el Señor, cuando Él dice eso, o sea, sin tener ninguna evidencia, eso fue por fe. Y este hombre, hermanos, cuando le hace esa solicitud al Señor, eso fue para Jesús como música para sus oídos. El único que lo reconoció en ese momento como el Salvador del mundo fue ese malhechor que en ese momento se estaba arrepintiendo de sus pecados. Y fue cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por eso es que el Señor le contestó, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. O sea, hermano, el Señor prácticamente le mostró a este hombre en vida que ese hombre había sido sellado para vida eterna. El único. O sea, en ese momento. Bueno, nosotros tenemos en la palabra de Dios podemos ver varios ejemplos. Tenemos como 3 ejemplos en la Biblia de hombres que Dios les mostró que habían sido sellados para vida eterna, en vida. Uno de ellos era el profeta Daniel, cuando el Señor le dijo, anda Daniel, descansa porque que al final de tus días vas a recibir tu heredad. O sea, le dio a entender de que el profeta Daniel había sido sellado para vida eterna. Y otro fue el apóstol Pablo, cuando estaba preso, cuando ya iba a ser decapitado, que le estaba pidiendo a Timoteo, mira, tráeme aunque sea los libros y también tráeme un abrigo porque estoy pasando frío, es lo único que necesito. Y fue cuando le escribió, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo y santo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. O sea, así como este malhechor que se arrepintió de sus pecados en ese momento, también, hermanos, el profeta Daniel y el apóstol Pablo tuvieron la dicha de saber en vida que habían sido sellados para vida eterna. Ojalá que nosotros también tengamos esa experiencia, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos, hermanos, tener esa experiencia, porque yo creo que todos los que estamos aquí deseamos de todo nuestro corazón alcanzar la salvación. Y por eso es que estamos aquí. Estamos luchando cada uno de nosotros por nuestros defectos de carácter. Porque antes de que venga, hermano, la gran prueba para el pueblo de Dios, hermano, tenemos que alcanzar la perfección de carácter. Tenemos que alcanzar la santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el pasaporte para poder entrar al cielo. Esa es la ciudadanía que realmente vale la pena, porque ni siquiera la ciudadanía americana va a valer la pena en los tiempos que nos esperan. Y tanto que luchamos por ella, ¿verdad? Pero hermano, ni siquiera eso va a valer nada en comparación con el eterno y el gran peso de gloria que nos espera si nosotros alcanzamos la dicha de ser salvos para vida eterna. ¿Ok? Bien, ahora, una pregunta. Levanten la mano quienes quieren sufrir. ¿Alguien quiere sufrir? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Acuérdense que Job capítulo 14, versículo 1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Acaso era el propósito del Señor que el hombre fuese corto de días? Cuando Adán salió de la mano del Creador, salió
para ser eterno, no para que muriese. El plan era para que viviera vida eterna. Pero tristemente, hermanos, por causa del pecado, vinieron todos los sinsabores que el hombre tiene que pasar. En otras palabras, tenemos que pasar por el sufrimiento. Por eso es que les pregunté que quién quiere sufrir, y creo que nadie, o sea, ninguno de nosotros desea el sufrimiento, más bien deseamos ¿qué? La felicidad. Pero para llegar a alcanzar la felicidad, primero tenemos que pasar por ese valle de sombra de muerte, es decir, tenemos que pasar por el sufrimiento. Y aunque ustedes no lo crean, el sufrimiento tiene una bendición en la vida del cristiano. Ya lo vamos a ver más adelante. Escuchen bien lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. Vamos allá. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Lo ven? O sea, hermanos, era necesario, a pesar de que Cristo Jesús, el Señor, recuerden que Él no cometió pecado, ¿verdad? Jesús no cometió pecado, porque si hubiese cometido al menos tan simple un pequeño pecado, hermanos, se hubiese arruinado el plan de la salvación. Si hubiese arruinado por completo, hermanos, el plan de la redención, imagínense ustedes si Cristo hubiese fracasado en ese momento, como humano. Recuerden, hermanos, que Jesús no se valió de ningún milagro para vencer las tentaciones, para vencer todo el pecado, las tentaciones que se le presentaban. Él no se valió de ningún milagro. Más bien hizo milagros ¿para qué? Para beneficiar a la humanidad a través de los milagros que hizo de las... sanando enfermedades, limpiando leprosos, es decir, toda la obra que hizo el Señor, una obra médico-misionera, y también tanto sanaba enfermedades como también predicaba. Pero en ningún momento el Señor cometió pecado. Pero sin embargo, el Señor tomó el pecado de toda la humanidad y por eso, y ese pecado fue lo que le trajo a Él un sufrimiento, que lo vamos a ver más adelante, que ninguna pluma puede describir. ¿Ok? Ahora, escuchen bien, hermanos, lo que dice el comentario de este versículo que les acabo de leer, de Hebreos capítulo 2, versículo 10. Para los que tienen la Biblia de estudios, voy a leer el comentario que se titula Separación de los poderes divinos, comentando, por supuesto, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y dice así: el capitán de nuestra salvación fue perfeccionado mediante sufrimientos. ¿Qué dice aquí? O sea, el capitán, o sea, Cristo, en otras palabras, dice que fue perfeccionado mediante los sufrimientos que Él padeció. Su alma fue convertida en una ofrenda por el pecado. Fue necesario que una terrible oscuridad envolviera su alma debido a que le fueron retirados el amor y el favor del Padre, porque ocupaba el lugar del pecador. Y cada pecador debe experimentar esa oscuridad. O sea que aquí dice claramente, hermanos, que el Salvador tuvo que experimentar, hermanos, pasar primeramente por esa separación. O sea, ¿qué fue lo que causó la separación entre el Padre y el Hijo en ese momento? Que Él tomó el pecado de toda la humanidad. O sea, Él se hizo pecado por salvarnos a nosotros. O sea, Él tomó nuestros pecados y Él nos dio, ¿qué nos dio Él a nosotros? Su justicia, ¿verdad? Y gracias a que Él nos dio su justicia, es que nosotros podemos ser aceptos ante el Padre. Y dice aquí, bueno, dice, fue necesario que una terrible oscuridad envolviera su alma debido a que le fueron retirados el amor y el favor del Padre, porque ocupaba el lugar del pecador. Y cada pecador debe experimentar esa oscuridad. El justo tuvo que sufrir la condenación y la ira de Dios, no como si fuera un castigo,
pues el corazón de Dios sufrió con intensísimo dolor cuando su Hijo, sin pecado alguno, estaba sufriendo el castigo del pecado. Y termina diciendo este comentario: esta separación de los poderes divinos nunca más volverá a ocurrir en todos los siglos venideros. Hermanos, dice aquí claramente este comentario de que el corazón del Padre, dice que sufrió con intensísimo dolor. Nosotros siempre hemos pensado que el cielo siempre ha sido felicidad, ¿verdad que sí? Los ángeles se deleitan en alabar al Señor. Pero dice claramente, hermano, el momento en el cual hasta no solamente el Padre, sino hasta los ángeles, todos los seres celestiales sufrieron, fue cuando Cristo Jesús estaba crucificado en la cruz del Calvario en ese momento. Dice que el corazón del Padre dice que sufrió con intensísimo dolor y que Él tuvo que pasar por esa oscuridad. Y dice también que nosotros también tenemos que pasar por esa oscuridad. ¿Para qué? Para ser redimidos del pecado. O sea, en otras palabras, hermanos, aunque no nos guste el sufrimiento, tenemos que pasar por él porque el sufrimiento es una bendición para que nosotros podamos ser redimidos de todo pecado. Ahora, ¿qué propósito tiene la aflicción? Fíjense bien lo que dice Isaías, capítulo 48, versículo 10. Para que ustedes vean, hermanos, que no es que el Señor se deleite en castigarnos, no es el plan del Señor que disfrute con el sufrimiento de nosotros, sino vamos a ver por qué razón el Señor permite el sufrimiento, la aflicción sobre su pueblo. Isaías capítulo 48, versículo 10. Escuchen bien lo que dice este versículo. Isaías capítulo 48, versículo 10. Dice: he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. O sea, ¿cómo compara el profeta Isaías aquí la aflicción? Es como un horno, ¿verdad? Es como cuando nosotros tenemos el oro. Cuando se extrae el oro de las minas, ¿cómo se extrae? No se extrae así purito como nosotros lo vemos, sino que en forma de piedra, está como mezclado con otros minerales. Para que el oro pueda salir purificado, tiene que ser sometido al fuego. Hermano, de la misma manera el cristiano, ¿verdad? La única forma de que nosotros podamos ser purificados es sometiéndonos, porque el Señor, para que nosotros podamos ser perfeccionados, tiene que someternos ¿a dónde? Al horno de la aflicción. Ahora, cuando somos sometidos en el horno de la aflicción, hermanos, es cuando nosotros podemos ser verdaderamente transformados de gloria en gloria. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, hermanos, para que ustedes vean cuál fue la consecuencia de lo que causó esa separación de esos poderes divinos. Aquí mismo en el deseado de todas las gentes, les voy a leer aquí en la página 701, que este capítulo ya lo vamos a leer, el capítulo del Calvario. Este es un capítulo que deberíamos de leerlo una y otra vez. Acuérdense de lo que les dije al principio. O sea que debiéramos dedicar 1 hora diaria para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario, especialmente en las últimas escenas. Estamos hablando, por supuesto, de la crucifixión o el gran sacrificio que hizo nuestro Salvador allá en Belén. Escuchen lo que dice. En la página 701 dice el deseo de todas las gentes. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. O sea, ¿cuál era, digamos, la misión del Señor? ¿Qué era lo que el Señor quería hacer? La salvación aún del principal de los pecadores. Y sigue diciendo, pues en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar
que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Imagínense ese pesar tan grande que Cristo sufrió, porque no fueron los clavos, y lo dice más adelante, escuchen bien, tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. O sea, estamos hablando, hermano, imagínense ustedes el dolor físico de ser clavado en una cruz. Imagínense ustedes, hermano, que ustedes le pongan un clavo aquí, que le atraviesen aquí la carne aquí y en las piernas. O sea, imagínense el dolor tan grande que eso produce. Y dice que ni siquiera eso le causó tanto dolor como verse separado del Padre. Sigue diciendo, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. O sea, aparte de que estaba crucificado, que era lo que hacía Satanás, torturaba con fieras tentaciones el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la abnegación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Lo ven? Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. O sea, hermanos, que prácticamente lo que causó la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, lo que causó verdaderamente, lo que quebrantó su corazón, hermanos, fue verse separado del Padre. Recuerden que Jesús, desde la eternidad hasta la eternidad, nunca el Padre y el Hijo han estado separados. Ese fue el único momento en que el Padre y el Hijo fueron separados. ¿Por qué? Porque Cristo había tomado el lugar del hombre pecador, había tomado el pecado de la raza humana y por lo tanto, hermanos, sintió la ira de Dios. El mismo Hijo sin pecado sintió, hermanos, la ira de Dios sobre él como sustituto del hombre. Hermanos, yo creo que esto nosotros deberíamos de meditar en esto. Todo lo que sufrió el cielo, todo lo que pasó nuestro Señor Jesús, todo lo que sufrió por nosotros, para que nosotros vivamos una vida tan simple y a veces hasta tan descuidada, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta de que la vida, hermanos, es como un soplo. Hoy estamos y quizás mañana no estamos. Y quizás nos hemos preocupado tanto por el cierre general de la gracia, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que nuestro propio cierre de gracia puede estar el día de mañana. Ayer, lamentablemente, mi tío, el hermano de mi mamá, falleció de un infarto así de repente. Hermanos, miren, y esa muerte de mi tío me puso, he estado meditando desde ayer hasta hoy. He estado meditando constantemente y digo, oye, verdaderamente en cualquier momento, si el Señor dispone de que nosotros seamos puestos en la tumba, ¿realmente habremos alcanzado la salvación? ¿Realmente hemos vivido a la altura de lo que Dios exige de nosotros? O sea, deberíamos nosotros de meditar en esto, hermanos, y no vivir una vida descuidada como la que hemos vivido lamentablemente. Ahora, hablando del ladrón en la cruz, hay otro comentario aquí en la Biblia de estudio que les quiero compartir. Vamos a ver que ojalá que el tiempo, como dicen que el tiempo es nuestro mayor enemigo, ¿verdad? Dice aquí en la Biblia de estudio, comentando los versículos que les leí del malhechor crucificado a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? De Lucas 23, versos del 40 al 43, dice lo siguiente, el título es Salvación en las últimas horas de la vida. Y dice así, entre los redimidos, algunos se habrán aferrado de Cristo en las últimas horas de la vida, y a ellos se les dará instrucciones en el cielo, pues cuando murieron no entendían perfectamente el plan de salvación.
Cristo conducirá a los redimidos junto al río de la vida y les aclarará lo que no pudieron entender mientras estaban en la tierra. ¿Lo ven? O sea que el Señor, hermanos, en su misericordia, van a haber personas que en las últimas horas de su vida se van a salvar. Quizás fueron delincuentes, quizás estuvieron en pecados, pero quizás a última hora esa persona se está arrepintiendo. Y en esa última hora esa persona va a alcanzar la salvación. Ahora, aquí está hablando, por lo menos en el caso del ladrón en la cruz. O sea, ese hombre que se arrepintió, ese hombre no pertenecía a la iglesia de aquel entonces. Ese hombre apenas había visto al Salvador. O sea, él lo había visto como ese hombre cuando fue llevado ante Pilato, ante Herodes. O sea, él vio todo eso, lo dice el deseado de todas las gentes. Hermano, y ese hombre fue convenciéndose poco a poco del que había sido crucificado al lado de él. Era nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Dice el otro comentario: el pecador moribundo se aferra del Salvador moribundo. Y dice así: Cristo perdona los pecados hasta el fin de su obra. ¿Hasta cuándo Cristo perdona? Hasta el fin de su obra. En lo más oscuro de la medianoche, cuando la estrella de Belén está por hundirse en el olvido, he aquí que brilla en medio de la oscuridad moral con claro resplandor la fe de un pecador moribundo mientras se sostiene de un Salvador moribundo. Óigame, hermano, tremenda fe la que tuvo este hombre, este malhechor que se arrepintió. Así fue tan grande la fe que él tuvo, hermanos, que este hombre, o sea, no había ninguna evidencia de que el que estaba crucificado al lado de él era el Salvador. Y sin embargo él, como lo dice este comentario, ¿verdad?, ese pecador moribundo se aferró de ese Salvador que estaba también en las mismas condiciones que él. Estaba por morir también. Y sigue diciendo: tal fe podría representarse por la de los obreros de la hora 11ª, quienes recibieron la misma recompensa que los que habían trabajado durante muchas horas. El ladrón rogó con fe, con arrepentimiento, con contrición, rogó con fervor como si se diera cuenta plenamente de que Jesús podía salvarlo si quería. Y la esperanza expresada en su voz se mezcló con angustia al darse cuenta de que si el Salvador no quería, estaba perdido, eternamente perdido. Confió en Jesucristo, su cuerpo y su alma desvalidos y moribundos. Hermano, ¿a quién representa este pecador, este malhechor que se arrepintió? Representa a los obreros de la hora 11ª. Ustedes saben muy bien que en la parábola están los que trabajaron todo el día, desde la mañana, los que trabajaron a partir del mediodía, los que trabajaron en la tarde y ya los que trabajaron ya a la última hora antes de finalizar la jornada. ¿Ok? Entonces, hablando de eso, hermanos, fíjense bien lo que dice aquí el deseado de todas las gentes, y me gustan mucho las citas que dice aquí, hermanos, cómo habla especialmente, cómo describe esta escena cuando estos dos malhechores fueron crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Escuchen bien lo que dice aquí en la página 697. Dice lo siguiente: durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante, pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido, o sea, el que se arrepintió, dice aquí que no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. O sea que este hombre, a pesar de que fue llevado para ser crucificado, era menos culpable que quienes, que los que lo estaban, o sea, que la iglesia que estaba presenciando en ese momento ese acto de la crucifixión. Sigue diciendo:
había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. ¿Quién fue? ¿Quiénes lo desviaron a él? ¿Quiénes lo indujeron a ser un ladrón? ¿Ah? La misma iglesia, hermano, qué triste, ¿no? O sea, los mismos líderes de la iglesia en aquel entonces, ¿verdad? Fueron los que lo desviaron a él, ¿verdad? Para ser un malhechor, pues. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato decir: ningún crimen hallo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. O sea, ¿qué fue lo que él vio? Personas que profesaban, ¿verdad?, santidad, religión. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Eran los primeros que estaban hasta burlándose y hasta sacándole la lengua. Imagínense ustedes eso. Vio las cabezas que se sacudían. Oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban, oían a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. ¿Lo ven? O sea, fue el único, hermanos. El único que se dio cuenta de que el que estaba al lado de él era el Cristo, el Salvador del mundo, era él, era el único. Y qué triste, hermano. Una de las cosas que da tristeza, los apóstoles que estuvieron 3 años y medio con él, que recibieron las lecciones del Salvador. Hermanos, ¿en qué terminaron los apóstoles? Bueno, Pedro terminó negándolo, Judas lo traicionó, Juan el Bautista también negó de él. O sea, hermano, esa era la iglesia, y en ese momento de crisis, hermano, se manifestaron los caracteres de ellos en ese momento de crisis. O sea, esa fue la prueba para todos ellos en el momento en que Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Hermano, porque ellos estaban esperando un reino terrenal. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro al Señor cuando estuvieron en el monte de la transfiguración? Cuando vieron a Moisés y a Elías. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Maestro, vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, hermanos, Pedro, Santiago, Juan, Jacobo, todos ellos creían que el reino que Cristo iba a establecer era aquí en la tierra. Hermanos, ellos no entendían eso. Pero fíjense, hermanos, que 3 veces el Señor les advirtió a los apóstoles, y eso está escrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. 3 veces el Señor les repitió a ellos: el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a morir en la cruz del Calvario y al tercer día va a resucitar. Hermano, pero la mente de ellos estaba en otra cosa. La mente de ellos estaba en un supuesto reino terrenal que ellos pensaban que Cristo iba a establecer. Por eso fue que se llevaron ese gran chasco. Cuando ellos ven, pero este hombre, ¿cómo va? Y no va a ser un milagro para que se libere de estos que se lo están llevando preso. ¿Por qué? ¿Y qué está pasando? Hermanos, ahí empezaron a dudar los apóstoles. Por eso es que el único que se dio cuenta de que el que estaba al lado de él era el Salvador del mundo, era ese malhechor que se estaba arrepintiendo en la última hora de su vida. Dice aquí: volviéndose hacia su compañero culpable, dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros a la verdad justamente padecemos, gimió, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
Y dice más adelante, mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón en el umbral de la eternidad llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizara milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó a la hora 11. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo actuaron la iglesia, vamos a llamarlo así, la iglesia de aquel entonces, cómo reaccionó ante la crisis que les tocó a ellos? Esa era la prueba para ellos. Ahora la pregunta, ¿cómo iremos nosotros a reaccionar con la prueba que nos toca a nosotros vivir cuando sea establecido el decreto dominical, que ya está muy cerca? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Será que nos vamos a poner del lado de los que nos vamos a burlar de aquellos que sí van a ser fieles al Señor? ¿O vamos a ser fieles al Señor hasta la muerte? O sea, es la pregunta que cada uno de nosotros debería de hacerse, ¿verdad? Ahora, hermano, termino con esto. El sacrificio de Cristo en la cruz debería de estremecer de terror a todos los que creen en su nombre, para odiar el pecado y separarnos de él. Debería de producir en nosotros un cambio radical en nuestros caracteres. O sea, ¿qué es lo que debería producir este gran sacrificio que hizo el Señor? Debería de producir en nosotros un cambio. Eso es lo que debería de producir. Pero ¿qué tan ligero leemos nosotros estas cosas? A veces yo me pregunto, ¿por qué nosotros no, pasamos esto a veces desapercibido por estar pendiente de otras cosas? Pero fíjense, hermanos, como lo leí al principio, toda verdad, toda doctrina, todo discurso gira alrededor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esta es la principal de las verdades presentes de todas las épocas, tanto desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hermanos, el Señor hizo un gran sacrificio de amor por nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos realmente a tomar los méritos de Cristo, su justicia, para que nosotros podamos ser salvos? Su justicia revelada a través de su carácter, reflejado en cada uno de nosotros. Hermanos, cada vez tenemos menos tiempo para ser salvos. No sabemos cuándo el Señor nos ponga el descanso. Quizás nuestra prueba a lo mejor no sea la ley dominical. Quizás nuestra prueba sea más sencilla y a lo mejor no la estamos pasando. Pruebas de defectos de carácter. Pero el Señor ahí nos está probando. Y a lo mejor si nosotros no pasamos esa prueba, tristemente nosotros no vamos a estar entre los redimidos, entre aquellos hermanos que se van a sentar con Jesús en su gloria. Ojalá que nosotros los que estemos aquí, hermanos, realmente meditemos en todo lo que hizo el cielo por nosotros, en ese gran amor manifestado en la cruz del Calvario. Por eso que dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias al Señor, hermanos, que el fracaso de Adán fue restituido por el sacrificio de nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, y ojalá que nosotros echemos mano de ese sacrificio, que cuando seamos probados, que cuando seamos puestos en aflicción, entendamos que el Señor nos está tomando en cuenta para su reino. Porque cosa mala sería de que nosotros no estemos sufriendo quizás más adelante cuando estemos pasando por las pruebas. Porque si nosotros si seguimos viviendo la vida común que estamos viviendo, hermanos, es de preocuparnos. Porque es como que si el Señor no nos está tomando en cuenta. Pero cuando una persona sufre, cuando una persona está pasando, ahora estamos hablando del sufrimiento por causa de su palabra, por causa de ser obediente al Señor, no un sufrimiento por desobediencia. Estamos hablando del sufrimiento por ser fiel al Señor. Recuerden que el que quiera seguir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, el Señor no te está ofreciendo todavía un reino de gloria. El Señor te ofrece primero la cruz. Tenemos que cargar la cruz. ¿Para qué? Para que finalmente podamos ser reinos, podamos disfrutar de ese reino
de gloria que el Señor nos va a dar cuando lleguemos a ser salvos para vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y vamos a terminar entonces con una oración. Todos los que puedan, acompáñenme de rodillas para terminar con una oración. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a odiar el pecado, porque el objetivo de ese gran sacrificio que tú hiciste es para que veamos cuán odioso es el pecado que causó la muerte de nuestro Salvador Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos odiar el pecado como tú lo odias, pero que enséñanos, Señor, a amar al pecador como tú lo amas. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos redimas. Sálvanos, Señor, con tu preciosa sangre. Límpianos de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos cada día de nuestras vidas. Estos días que nos quedan de vida, Señor, que los podamos vivir consagrados a ti, dedicados a ti, Señor, y que podamos ponerte a ti en primer lugar por encima de todas nuestras cosas. Que todo, Señor, te lo podamos entregar porque todo es tuyo. Y las bendiciones que tú nos has dado son tuyas. Todo lo que tú nos has dado te pertenece a ti, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Y también, Señor, el día que tengamos que ser sometidos a las pruebas, que nosotros, Señor, no caigamos, no dudemos de ti, Señor, como dudaron los apóstoles, sino más bien que estemos, Señor, esperanzados de que tú, a pesar de que estamos sufriendo, a pesar de que estemos pasando lo que estemos pasando, pero tú finalmente nos vas a redimir y nos vas a purificar en ese horno de la aflicción. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor, y acompáñanos, Señor, en toda nuestra vida que nos queda, en todos estos años que nos queda de vida, Señor, que podamos cada día crecer en la gracia y que podamos ser transformados de gloria en gloria a tu misma imagen, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación y ayúdanos, Señor, en este día. Y no solamente en este día, sino que podamos ser reverentes, Señor, en tu santo día de reposo. Gracias por escucharnos, Señor. Acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.